Del libro de Eclesiastés, verso 8, habla sobre la vestimenta, los vestidos, y hay vestidos, hermanos, que se los pone el hombre, pero hay vestidos que se los pone la religión, pero hay vestidos que se los pone Dios. La iglesia del Señor es una iglesia que está siendo vestida por el Señor. Y las vestimentas que hay que tomar y hay que mantener son esas vestimentas que vienen de parte de Dios. No de parte de los hombres, no de parte de nuestras propias pensamientos, ni de la religión tan siquiera, sino la vestimenta de Dios. Y cuando somos vestidos por el Señor, entonces, hermano, sabemos que estamos en el camino correcto. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8 del capítulo 9 de Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Mire qué importante consejo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y añade ahí, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte unción del Espíritu Santo sobre tu cabeza. ¿Aló? ¿Entendemos eso? No sé si está leyendo. ¿Sí? Usted trajo Biblia. Los creyentes traen Biblia, ¿sí o no? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante la mano los cristianos. Bueno, ahora levante la Biblia los cristianos. Los cristianos se caracterizan por venir a la iglesia con Biblia y leerla. ¿Entendemos eso? Y leerla. Hay que leer la Biblia. Esa es una de las características de los cristianos. Lucas capítulo 15, dijo el Señor en uno de los tiempos que estuvo aquí en la tierra, verso 22, habla, hermanos, y dice, hablando más que todo de la parábola del pródigo, y dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Está leyendo conmigo? Lea la Biblia, deje de estar leyendo ahí. Para eso trajo la Biblia. Despolpórela, sáquele el polvo, márquela, para que miren que ha leído. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle. Qué importante es eso. Hermanos, el vestido es, hermano, un sinónimo de cubrir las desnudeces. Usted se recuerda cuando Dios pone al hombre en el Edén. Dice la Biblia que lo puso con una vestimenta gloriosa, lo puso en el Edén con una vestimenta, hermano, hermosa, una vestimenta de gloria. Era una vestimenta, hermano, que solamente Adán podía tener, porque era el enviado del Señor, el que Dios había puesto allí. Una vestimenta muy, muy preciosa. Pero dice la Biblia que cuando Adán pecó, cuando Adán falló al Señor, la vestimenta de gloria que el Señor le había puesto desapareció de su vida. Dice que cuando Adán comió del fruto del árbol que no debía de comer, algunos dicen que era una manzana, pero la Biblia no dice que es manzana ni pera, no habla de
de nombres de frutas, solo habla de fruto, ni siquiera fruta, sino del fruto. ¿Entiende? Dice que cuando comió del fruto del árbol, perdió la vestimenta de Dios, perdió la vestimenta que Dios había puesto en él, y cuando perdió la vestimenta que Dios había puesto en él, entonces él comenzó a verse. Y cuando comienza a verse, hermano, desnudo. La vestimenta de Dios sirve para no ver la desnudez de la vida de un hombre creyente, cristiano. Por eso el Señor viste la iglesia, viste, hermano, con la vestimenta de gloria. Pero cuando la iglesia pierde la vestimenta que Dios le ha dado, comienza a verse desnuda. Y cuando comienza a verse desnuda, comienza a ver las imperfecciones en su propia vida. Por eso la vestimenta de Dios hace cubrir la desnudez del hombre. Y es entonces, hermano, que cuando el hombre se sintió desnudo, vino el Señor e hizo una vestimenta para cubrir al hombre. Dice la Biblia que Dios sacrificó un corderito que estaba por ahí, y de la piel del cordero hizo una túnica para Adán y ponérsela, hermano, porque Adán se había escondido. Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo que viva a escondidas. Dios por eso da la vestimenta a la iglesia, para que la iglesia salga, hermano, y se dé a conocer, se presente como una entidad de Dios, pero vestida de gloria y de majestad, vestida de poder, vestida de la unción sobre su cabeza, vestida, hermano, con la vestimenta gloriosa que el Señor le ha puesto a la iglesia. Pero cuando la iglesia pierde la vestimenta, o cuando el hombre, aunque la iglesia no pierde su vestimenta porque se mantiene, pero cuando el hombre pierde la vestimenta que Dios le ha puesto, comienza entonces a verse sus desfiguraciones. La contextura del hombre es fea. Por eso el Señor lo vistió. Por eso no quiso el Señor que viviera el hombre desnudo, porque había, hermano, que cubrir las desnudeces. Las desnudeces, hermanos, dijimos que representan las imperfecciones del hombre. De hecho, sabemos que el hombre, desde que el momento que le falló a Dios, quedó en la imperfección. ¿Por qué? Porque el pecado hace imperfeccionar al hombre, y Dios viene, hermano, y en medio de esa imperfección lo viste para irlo, hermano, renovando a la perfección, hasta que llegue exactamente al punto donde Dios ha querido que el hombre esté siempre. Mientras Dios está, hermano, formando a la iglesia, está llevándola a la perfección, Dios la ha vestido de su gloria. Amén. Dios ha vestido de su gloria. Dice la Biblia en el libro de Génesis, lo que estamos hablando, y dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, el verso 10 y el verso 11. Habla, hermanos, el escritor, que fue Moisés. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Oiga,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Mire qué importante esto. Pero el verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Cuando el hombre pierde la vestimenta que Dios le ha dado, comienza a tener miedo. Miedo. Y el miedo, hermano, no viene de parte del Señor. El miedo viene de parte del enemigo. El enemigo le mete miedo al hombre cuando el hombre ha perdido la vestimenta de Dios. Antes de que Adán perdiera la vestimenta de Dios, no tenía miedo a nada. Pero cuando perdió la vestimenta de Dios, entonces comenzó a tener miedo. Y como tuvo miedo, se escondió. Y al esconderse, hermano, comenzó a verse en sus imperfecciones. La única manera de acercarnos a Dios y de vivir en el Evangelio del Señor, hermano, es a través de la vestimenta que Dios pone en la vida de un hombre. Mientras la vestimenta de Dios esté gloriosa, hermano, pendiente y activa en la vida de un hombre, este hombre, aunque sabe que es imperfecto, hermano, no lo detiene la imperfección, porque la vestimenta de Dios lo hace resaltar, lo hace relucir. Pero cuando el hombre pierde la vestimenta de Dios, comienza a desmerecer, comienza a declinar. Y cuando Adán le dice, estaba desnudo, por eso me escondí, le dice Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Qué pregunta tan importante esa, hermano, la que el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién le enseñó a usted a dudar de Dios? ¿Quién me ha enseñado a mí a buscar otros medios, no los de Dios, para agradar a Dios? ¿Quién le enseñó a pecar? ¿Quién le enseñó a perder la vestimenta que Dios ha puesto? Entonces le dice el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No le pensó a decir, fulano de tal o mengano te enseñó. No. El Señor simplemente le dijo, ¿quién te enseñó a que estabas desnudo? Y le dice, ¿has comido del árbol que yo no te mandé que comieras? Ese era, hermano, el punto. El pecado hace perder la vestimenta gloriosa del Señor en un hombre y una mujer. Cuando el hombre peca, comienza a esconderse. Comienza a alejarse de Dios. Cuando el hombre comienza a pecar o peca, hermano, comienza a poner él sus propias vestimentas, porque Adán se había puesto su propia vestimenta de higueras, queriéndose tapar de Dios con las higueras terrenales. Sin embargo, la vestimenta es un sinónimo de desnudez o cubrir la desnudez. Dios nos ha cubierto nuestras desnudeces, Dios ha cubierto sus desnudeces, Dios ha cubierto, hermano, sus debilidades, sus imperfecciones. Si usted mete sus ojos dentro de usted mismo, se va a ver, hermano, cosas muy imperfectas todavía. Pero la gloria del Señor está en la vida de un hombre y de una mujer que busca de Dios, y ahí está, hermano, la gloria del Señor. Y aunque otros, por ejemplo, nosotros los miramos aquí hermosos, ¿sí o no? ¿Verdad que usted se mira hermoso? ¿Sí? ¿Cuántos se miran hermosos? ¿O los miramos hermosos? ¿Entiende? No físicamente, aunque tenga, ¿entiende?, ojos cruzados,
imperfecciones. Pero hay una vestimenta de Dios, y la vestimenta de Dios lo hace verse hermoso al creyente. Pero cuando miramos su interioridad, miramos que hay imperfecciones. Cuando usted se quita su ropa, comienza a ver, hermano, cicatrices, comienza a ver, hermano, muchas cosas que no son muy agradables y muy bonitas en el cuerpo, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Me estáis dando a entender? Pero inmediatamente usted se tapa, se viste. Eso quiere decir que debemos de vestirnos siempre de la presencia del Señor para no ver las imperfecciones que ocasionó la caída del hombre. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? La vestimenta o el vestido es un sinónimo también de mantener una modestia en la vida del Señor. Es un adorno, hermano, la vestimenta del Señor es un adorno interno. Hay gente que se preocupa más por el adorno externo y está bien, pero, hermano, debe de haber un adorno interno superior al adorno externo. Porque la Biblia nos menciona del mantenernos en la modestia. Mantenernos en la modestia, hermano, es mantenerse adornado con la vestimenta de Dios. El adorno interno, el adorno que sirve para presentarnos ante el Señor. No se puede presentar ante el Señor alguien si primero no se viste. ¿Se recuerda, hermano, cuando los discípulos estaban pescando y aparece, hermano, el Señor en la playa? Y dice que no conocían al Señor, y cuando lo reconocieron, dice que Pedro se tiró de la barca porque andaba desnudo. O sea, andaba en ropas, hermano, que no eran adecuadas para presentarse delante del Señor. Muchas veces tenemos que tener ese cuidado, hermano, y creo que no muchas veces, sino que siempre, cuando nos presentemos delante del Señor, presentémonos con ropas, hermano, adecuadas a la presencia del mismo Señor. Pedro se tiró de la barca y se fue a vestir. ¿Por qué? Porque respetaba la presencia del Señor. Por eso la Biblia nos habla en la primera carta del apóstol Pedro, y habla, hermano, del adorno interno, del mantenernos en la modestia. Y dice el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, en el verso 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta. ¿Y qué otra cosa? Irrespetuosa. Casta, irrespetuosa. Vuestros atavíos o vuestro atavío no sea el externo. Oiga, la vestimenta principal de una persona es la interna. De acuerdo, hermano, mire, de acuerdo a la vestimenta externa o interna, perdón, va a relucir la externa. Perdone, yo no necesito ver la interioridad de una persona para saber cómo anda por dentro. Con solo verla se conoce. Con solo ver su vestimenta se sabe la vida de vestimenta que tiene dentro de ella misma. Una persona no necesita, hermano, exteriorizar con sus labios lo que tiene dentro. Con solo el reflejo externo ya se conoce lo que hay dentro de ella. ¿Me estoy dando a entender? Las vestimentas externas
van de acuerdo, hermano, a la modestidad que hay en el corazón de una persona. Por eso el apóstol Pablo habla, y lo podemos decir, hermano, pasarlo aparte de la mujer, porque la mujer, hermano, paga para andar mal. ¿Cómo está eso, hermano? Que la mujer gasta su dinero para andar mal, para andar incómoda. Se compran unos zapatones así que se compran unos pantalones tan pegados que no sé cómo los meten ahí, pero perdone, hermano, qué vestimentas tan raras las que usan las mujeres, algunas por supuesto, y pagan buena plata para comprar todas esas cosas. El hombre es diferente. El hombre le gusta pagar por andar cómodo, ¿entiende? No con los dedos de los pies así. A mí me gusta andar cómodo los pies. No se me quede viendo raro porque es una verdad. ¿Entiende eso? La mujer gasta su dinero en las cosas que le sirven para andar mal. Y aunque de repente ella ande tirando la casa por la ventana, pero la casa se le vuelve a meter por la otra puerta. El apóstol Pedro habla de eso. Vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, pero dice el verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Verso 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mire la verdadera vestimenta. Por eso la vestimenta del creyente no la pone él mismo, la pone Dios. Dios pone su propia vestimenta. La vestimenta que Él pone, hermano, es la que debe de mantenerse en la vida de un creyente. No quitar la vestimenta, como hizo Adán y Eva, que quitó la vestimenta de Dios y se puso su propia vestimenta. Y la vestimenta que se puso Adán y Eva, hermano, no le duró todo el día. Cuando calentó el sol se le tostó, se le secó. La vestimenta de Dios es la clave para vivir una vida, hermano, agradable a Dios. La vestimenta que pone Dios. Y dice el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Qué ejemplo hay en la Biblia para la mujer, hermano? ¿Entiende? Si la mujer ahora anda patas arriba, perdone la expresión de patas, la mujer no tiene patas. Si la mujer anda cabeza abajo, y la mujer anda en otra cosa, es porque quiere, es porque la ola del mundo la ha envuelto. No, porque en la Biblia hay formas y hay enseñanza cómo debe de ser una mujer, no solamente delante de su marido, sino delante de Dios. Verso 5, márquelo, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Aleluya, dicen amén las mujeres. Bueno, algunas, ¿verdad? Otras dicen, ay, no, mejor me voy para acá. No, es una verdad. La vestimenta de Dios. Yo le pregunto, hermano, y también hombres, porque hay hombres que usan unas vestimentas muy indecorosas.
Si agradaba a Dios, es que lo que expresamos por fuera es lo que somos por dentro. Ahora, fíjense que cuando Dios pone la vestimenta, porque es una vestimenta hermosa, la hace permanecer Dios. La Biblia nos habla en el libro de Deuteronomio capítulo 8, y dice, hermano, el versículo 4, que Dios, oiga, vistió al pueblo de Israel en el desierto, lo mantuvo con una vestimenta todo el tiempo. O sea que la vestimenta de Dios, hermano, nunca se envejece. Lo que se puede, hermano, lo que muchos han hecho es que la han cambiado. La vestimenta de Dios la han cambiado por la religiosidad. La autenticidad de Dios la han cambiado, hermano, por la elasticidad, por las cosas suaves, por lo light, como dijo alguien por ahí. Pero la vestimenta que Dios pone no se envejece. Ahora la vestimenta del hombre sí se envejece. Por eso la recomendación de Dios y el cuidado que Dios tiene con la iglesia es que Él la viste. A la iglesia no la viste el hombre. Cuando el hombre viste la iglesia, hermano, la mete en una religión, la mete en un sistema del mundo, la mete, hermano, en algo que no tiene nada que ver Dios con ella. Quien viste la iglesia es el mismo Señor, el mismo dueño de la iglesia. Por eso, hermanos, los que somos iglesia, debemos de mantener la vestimenta de Dios en nosotros. Y no permitir que los hombres o que el mundo nos vista. Porque el mundo viste a la iglesia o quiere vestir a la iglesia a la manera de ellos. Hay personas, hermanos, que viven a sus propias maneras, no a la manera que el Dios dice a través de su palabra. Y eso se está viendo hoy y cada día se está reflejando más. Que el hombre está haciendo sus propias conjeturas, hermano, y el hombre hace sus propias decisiones, él toma sus propias decisiones, no las toma Dios. Ya la vestimenta que Dios puso, ya se la quitó, como Adán al comer del árbol que estaba prohibido, hermano, se quitó la vestimenta y se miró desnudo y hizo su propia vestimenta. Pero las vestimentas que Dios da son vestimentas que Dios mismo tiene el cuidado de ellas. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8? Le habla allí, hermano, y dice el versículo, déjeme buscarlo aquí, dice el versículo 4, tus vestidos nunca se envejeció. ¿Entiende? ¿Cuántos años duró en Israel esa vestimenta? 40 años. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. La vestimenta que Dios da, hermano, no es para 2 días. No es, hermano, para pasa la moda. ¿Se ha fijado que ahorita estamos en verano? Son las modas del verano. Las ropas claras, delgadas, transparentes, ropas provocativas. ¿Entienden? La vestimenta que Dios da es una sola. Y le sirve para el tiempo, oiga, le sirve para el tiempo de calor y le sirve para el tiempo de frío también. Es una vestimenta de multifuncional, de multisusos. Sirve para calor y sirve para el frío.
Porque Dios cuando da algo, lo da, hermano, para que sirva en todo tiempo. Por eso cuando leímos dice, nunca falte aceite sobre tu cabeza. Porque Dios cuando da, da para todo tiempo y no se envejece. La vida del creyente, la vida de la iglesia, debe de ser una vida, hermano, estabilizada en la presencia de Dios. Siempre hay bajones y levantones, pero esos bajones son, hermano, por causa de la imperfección del hombre, por causa de la desnudez del hombre. Y cuando se levanta la gloria del Señor, pero cuando baja como que pierde la vestimenta, pero siempre la vestimenta permanece ahí. No cuidarse o no descuidarse de la vestimenta de Dios. Hay que mantener la vestimenta, pero mantener la vestimenta de Dios significa, hermano, tener cuidado de no ensuciar la vestimenta. No son vestidos de tela, no son vestidos, hermano, de, qué sé yo, de poliéster, no son vestidos comunes y corrientes, son vestiduras espirituales, son vestiduras de gloria a las que el Señor le da a la iglesia. La iglesia está revestida, hermano, o está se está revistiendo de la gloria del Señor. ¿Entiende? Pero hay que mantener esa vestimenta del Señor limpia, no ensuciarla. ¿Por qué? Porque es una vestimenta que solo tiene un color. Es blanca. Pureza. Por eso es importante mantener la vestimenta de Dios limpia. Porque a través de la vestimenta nosotros vamos a poderlos presentar delante de Dios. Dios nos vistió. Cuando llega el pródigo a la casa del Padre, venía con una vestimenta, hermano, que... ¿Entiende? A saber dónde había agarrado esos chingos. Venía con una vestimenta que no era como para presentarse ante un Señor. ¿Cómo se presenta el creyente delante de Dios? ¿Con qué vestimenta? ¿Con la misma vestimenta que Dios le dio o con una vestimenta diferente? En los tiempos, hermano, antiguos, en Palestina y en todos los lugares, el que hacía fiestas invitaba a la gente y también le mandaba hacer el vestido que iba a usar para estar en la fiesta. O sea que hacía la fiesta y mandaba hacerle trajes. Y los trajes estaban en la entrada, ahí estaban todos guindados. Y cuando entraba alguien, hermano, se quitaba la vestimenta que traía y se ponía la vestimenta para poder entrar a la fiesta. Era un distintivo que había para esa fiesta. Pero dice la Biblia que alguien se coló sin vestirse, no se puso la vestimenta, e inmediatamente lo detectaron porque no tenía la vestimenta que el de la fiesta había ordenado que se pusieran. Y cuando lo detectaron le dijo, ¿por dónde entraste? Y llama, hermano, a los siervos y échenlo a las tinieblas de afuera. Quiere decir, hermano, que aquel que pierdas la vestimenta de Dios, lamentablemente lo van a echar a las tinieblas de afuera. Ese es el cuidado que hay que tener en estos tiempos, porque hay muchas vestimentas bonitas, con espejuelos, con atracciones, no sé cómo le llaman, con adornitos y tantas cosas, hermano, que llaman a la sexualidad, a la sensibilidad del sexo, hermano, y a muchas cosas provocativas, que hay que tener mucho cuidado con ello. Y no meterse a la fiesta del Señor con una vestimenta que no fuese la vestimenta de Dios.
Hay que tener cuidado en estos tiempos porque es muy peligroso. Apocalipsis dice en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versos 4 y 5, los habla, hermano, de una vestimenta interna o una vestimenta interior. Dice el capítulo 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, mire, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son, ¿qué? Dignas. Tienes unas pocas personas, iglesia de Sardis, porque Dios no mira, hermano, la vestimenta externa sin antes ver la vestimenta interna. Según la vestimenta del corazón, según la contextura y la formación del corazón, la educación del corazón, así se expresa la boca. Ahora, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La mancha de la vestidura que Dios da es por causa del pecado. Adán manchó su vestimenta que Dios le dio cuando pecó. Hermano, ¿quiere decir que no hay que pecar? No hay que pecar. ¿Y somos pecadores? No somos pecadores, fuimos pecadores. ¿Aló? ¿Y si pecamos? ¿Abogado tenemos? ¿Por qué tenemos abogado? Porque nuestra vestimenta no debe de estar manchada. Porque una vestimenta manchada no puede, hermano, resplandecer con la gloria de Dios. Y hemos sido llamados a resplandecer. Hemos sido llamados, hermano, a tener una vida de esplendor en medio de las tinieblas. La iglesia ha sido llamada a ser resplandeciente en medio de las tinieblas. La iglesia, esta parte de la iglesia del Señor en este pueblo, debe ser una iglesia que resplandezca en este pueblo de Potreríos. Donde está la luz no pueden estar las tinieblas. ¿Estamos entendiendo eso? Pero eso se adquiere a través, hermano, de la limpieza. A través, hermano, de la consagración, de la santificación. La maldad, la delincuencia, no se ataca de otra manera que con la santidad de la iglesia. Las tinieblas retroceden porque la iglesia debe de tener luz. Pero cuando la iglesia pierde esplendor de Dios, entonces, hermano, las tinieblas se apoderan y aún se apoderan de la iglesia y se mete dentro de la iglesia. La iglesia debe de ser la que impone el orden en la tierra. Las puertas, dice de la Biblia, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Pero por qué el infierno se ha metido a la iglesia? Porque la iglesia ha perdido de repente su vestimenta, su esplendor como iglesia, hermano. ¿Aló? La iglesia ha perdido su esplendor, si le podemos llamar, ha perdido su esplendor, o está perdiendo su esplendor como iglesia de Cristo. La iglesia es una identidad o entidad diferente a la iglesia del mundo, al mundo.
La iglesia de Cristo tiene una identificación: revestida de la gloria de Dios. Adán era único, hermano, cuando tenía la gloria de Dios. Estaba revestido. Pero cuando perdió la gloria de Dios, la vestimenta, entonces fue un hombre común y corriente, igual a los demás. Tenía que trabajar y sudar. Antes trabajaba, pero no sudaba. El hombre fue puesto para trabajar, pero trabajaba sin sudor, no sudaba. Trabajaba, podía trabajar todo el día y no sudaba. Después le dijo el Señor: con el sudor de tu frente, ahora vas a trabajar, pero vas a sudar. Y el sudor de tu frente, con ese vas a ganar el pan diario. ¿Por qué? Porque descuidó su vestimenta. El creyente que descuida su vestimenta, la que Dios le ha dado, hermanos, tiende a sufrir. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Tiende a sufrir. Las vestimentas internas. Dice el verso 18: por tanto yo te aconsejo, mire, porque hay vestidos blancos para cubrirse la desnudez. Hay vestidos, hermano, que Dios ha dejado para la iglesia, para que se cubra. Pero hay que tomar de esos vestidos. Por tanto, verso 18: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Perdone, ¿cuántos son imperfectos aquí? Levanten la mano los imperfectos. Los demás son perfectos. Felicidades. Usted no debe de estar aquí. Pero los que somos imperfectos nos han dado una vestimenta para no ver la imperfección, para que Dios nos mire gloriosos. ¿Por qué cree usted que el Señor ama a la iglesia? ¿Por su imperfección? No. Porque la mira gloriosa. Porque la ha vestido Él. Por eso cantamos: viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. ¿Entiende? Dios le da la vestimenta a la iglesia. Y los que somos parte de esa iglesia, se nos ha dado la vestimenta para que andemos vestidos con vestiduras blancas, resplandecientes, vestiduras, hermano, que solamente el Señor puede dar o ha dado a su iglesia. Ahora, ¿cuántos tienen esa vestimenta de Dios? Levante su mano los que tienen esa vestimenta de Dios. Los que no levantan la mano, ¿son cristianos o no son cristianos? Perdónenle que le pregunte porque tengo duda. De hecho que tengo duda. ¿Cuántos son cristianos? ¿Tienen su vestimenta? ¿Cómo tiene su vestimenta? ¿Se habrá manchado de tanto caminar en los caminos polvorientos de la vida? ¿Se habrá, hermano, rasgado? ¿Estará falto de limpieza la vestimenta? Es posible que sí. Pero Dios no quiere que tengamos una vestimenta manchada. Dios no quiere que tengamos una vestimenta rasgada, ni siquiera amarilla. Dios quiere que la mantengamos pura, limpia,
para que cuando nos presentemos ante el Señor, nos presentemos con su vestimenta. ¿Perdiste la vestimenta, Adán? ¿Te pusiste tu propia vestimenta? Tu propia vestimenta no te sirve. Voy a hacerte otra vestimenta. Oiga, voy a hacerte otra vestimenta. Ya no te voy a vestir con la gloria que te vestí al comienzo. Porque cuando te vestí al comienzo, eras inocente. Yo no te voy a vestir con esa gloria que puse en ti por la inocencia que tú tenías. Pero te voy a poner otra vestimenta, una vestimenta de redención, una vestimenta que va a servirte no solamente para acercarte a mí, sino para que puedas vivir bajo de esa vestimenta. Y mata al cordero y hace la vestimenta de las pieles y se las da, se las pone a Adán, pero lo saca del Edén, lo saca del huerto. Pero ya el hombre ya no tenía la vestimenta que él mismo se había hecho. Ahora tenía una vestimenta, hermano, que Dios le había hecho, nada más que no era una vestimenta de santidad, no era una vestimenta de gloria como la que tuvo antes de caer, sino una vestimenta que lo iba a ayudar a mantenerse, hermano, en el calor que necesitaba para estar delante de la presencia de Dios y poder así, a través de esa vestimenta, acercarse a Dios mientras lo desprende, oiga, mientras Dios desprende al hombre de su naturaleza caída y lo mete nuevamente a la naturaleza gloriosa para que vuelva otra vez a adquirir aquella vestimenta que Dios le dio un día antes de la caída. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué Dios los tiene aquí? Porque estamos adquiriendo la vestimenta que un día perdimos en el Edén. Perdone, con chancletas no se entra al reino de los cielos. Con casimir no se entra al reino de los cielos. Con ropas, de esas que son pegaditas al cuerpo. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman esas ropas? ¿Ah? Bueno, así. No se entra con una vestimenta que el mismo Dios ha confeccionado. Es una vestimenta de santidad, una vestimenta de gloria. La iglesia cuando comenzó con una vestimenta de gloria. Dice la Biblia que Pedro pasaba y la sombra de Pedro levantaba a los enfermos. Había santidad. La gente, hermano, no sacaba a los creyentes de la iglesia, sino que se metían ellos a la iglesia para ser parte. Parece que estuviera todo lo contrario hoy. ¿Entendemos eso? Parece que sí. Parece que alguien viene a la iglesia y saca, hermano, a alguien de la iglesia y se va tranquilo, el de la iglesia se va. ¿Pero por qué suceden esas cosas? Porque la iglesia ha perdido o se ha descuidado de la verdadera vestimenta que Dios le ha dado. La iglesia es una fuerza, hermano, que contrarresta el pecado del mundo. Hay gente, hermano, que con qué facilidad se la enrollan y se la llevan para el mundo. Y practican el pecado y todo. Hermano, esa es falta de vestimenta de Dios. ¿Entendemos eso? Quiero que cierre sus ojos un momento. Y revisemos nuestra vestimenta de esta noche. No la vestimenta externa. La vestimenta externa va a depender de acuerdo a su vestimenta interna. La vestimenta interna, la que Dios le ha dado, es la que le va a ayudar a usted a estar cerca de Dios.
Por eso el Señor viste su iglesia, para estar cerca de ella, para que su iglesia pueda entrar o acercarse al Señor. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, deje de platicar, cierre sus ojos. Es como usted. ¿Su vestimenta está limpia?